Iglesia, voz que clama en el desierto, presenta una voz de esperanza en todo tiempo. Ahí donde estás, entrega tu corazón completamente al Señor. Dile: Señor Jesús, aquí estoy. Haz tu voluntad en mí y crea un corazón puro. Crea en mí un corazón puro, pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Todo mi interior moldea, Señor, pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Espíritu Santo, lléname de ti y para tu gloria úsame, Señor. Aquí estoy y un sacrificio quiero ser. Lo que yo soy en tus manos rendiré. Yo me rindo. Sin importar el tiempo, lugar, Dios, yo iré. Tu camino andaré. Espíritu Santo, lléname de ti y para tu gloria úsame, Señor. Aquí estoy y un sacrificio quiero ser. Lo que yo soy en tus manos
Iglesia, voz que clama en el desierto. Reporta sintonía y envía tu petición al teléfono celular 0414-551-8450. Dios te bendiga. Qué bendición es poder llegar otro domingo hasta tu hogar. El día de hoy, en nuestra edición número 15 de nuestro programa Una Voz de Esperanza, quiero invitarte a que puedas reunir a tu familia y puedas compartir de esta bendición que hemos preparado hoy para ti. Es por ello que te pido que puedas alejar de ti todo objeto que pueda distraerte y que podamos entrar en un momento de adoración. El tema de hoy es muy especial, ya que vamos a descubrir qué sucede cuando oramos. Dios les bendiga. Soy Catherine Bonilla y estoy sumamente feliz de poder compartir nuevamente con ustedes esta sección de nuestro programa Evangelismo Innovador. Hay una canción que dice: el poder del cristiano está en la oración. Y la ilustración de hoy tiene que ver con esto, de cuán importante es la oración en la vida de una persona. Y vamos a necesitar unos vasos, como pueden ver acá, con unos cartelitos: mala, buena, lo cual va a significar las decisiones que debemos tomar. Y también vamos a usar una venda que vamos a ver para qué en breve. Para la ilustración del día de hoy tengo una invitada especial, nuestra hermana Argelis San Juan. Argelis, si yo te digo elige uno de estos vasos, elige una de esta decisión, ¿cuál tomas? Y por supuesto va a tomar una decisión buena. Argelis está representando la vida de una persona que ora, que al momento de tomar decisiones puede tomar una buena con facilidad, pues es el Señor quien la guía a tomar esta decisión conforme a sus propósitos. Ahora vamos a usar la venda y vamos a vendar sus ojos. Ahora Argelis viene a representar la vida de una persona que no ora. Y ella va a tomar nuevamente una decisión. Argelis, ¿qué decisión tomas? Podemos ver que ha tomado una mala decisión. Puedes quitarte la venda. La decisión que tomaste fue esta, una mala. Entonces podemos ver que la persona que no ora no puede ver con claridad cuál es una decisión buena. Es por esto que es importante la oración en nuestras vidas, para saber que la decisión que tomamos es la certera, la que Dios quiere para nuestras vidas. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y a ti, querido amigo que nos estás viendo, si no sabes orar, puedes aplicar la oración que está en Lucas 11, donde los discípulos le dijeron al Señor Jesús que le explicara o le enseñara cómo deberían orar. Dios les bendiga, espero que sea de bendición esta dinámica, esta ilustración, y la puedan aplicar también en sus enseñanzas. Iglesia, voz que clama en el desierto. Reporta sintonía y envía tu petición al teléfono celular 0414-551-8450. Cuando oramos, Dios suple. Recibimos paz. Suceden milagros. Hay sanidad. Cadenas se rompen. Dios bendice. Dios responde. Mis cargas se van. Suceden cosas maravillosas. Hay salvación. Hay libertad. Dios transforma. Dios escucha. Dios les bendiga y Dios les guarde. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, esa familia preciosa que se reúne para adorar y glorificar el nombre del Señor. Familia de la Iglesia Voz que clama en el desierto. Voy a tener una lectura. Hoy queremos, gloria a Dios, en todo el programa seguir hablando acerca de cuando oramos.
Y leemos Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Nosotros los cristianos creemos en un Dios vivo, en un Dios maravilloso. Y a ese Dios maravilloso le pedimos y Él responde. Y es maravilloso saber que orar es muy fácil, gloria al Señor. Y recibir también, pues Dios tiene un inmenso amor por nosotros y Él quiere que nosotros pues tengamos las cosas que pedimos conforme a su voluntad y propósito. La intención de este programa es aumentar tu fe. Gloria a Dios, porque cuando oramos suceden cosas maravillosas y queremos compartir contigo, en primer lugar, milagro de vida. Hola, felices de estar con ustedes. Les saludamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Muy contentos y felices. Nuestra familia Hernández Aguilar, en compañía pues de esta hermosa princesa. Estamos felices y contentos de que Dios nos permita compartir nuestro testimonio, un testimonio muy importante, y yo sé que estará tocando muchos corazones y estoy seguro de que Dios estará aumentando la fe en cada uno de ustedes. Mi esposa pues tiene una bonita historia de fe y quiere compartirla con ustedes. Hola, para mí es un placer pues estar compartiendo con ustedes de las maravillas que ha hecho Dios en mi vida. Y bueno, hoy vengo a contarles una de las más especiales, ya que hace unos años atrás pues fui diagnosticada con una miomatosis uterina gigante, lo cual los médicos pues me decían que iba a ser muy difícil que yo pudiera ser madre, que pudiera dar a luz. Pues desde ese momento empezó en mi vida pues una preocupación, de tal manera que fue una oración ferviente desde ese momento de pedirle a Dios sobre este milagro que comencé a pedir desde ese momento. Bueno, luego de un año, Dios me dio la oportunidad pues de conocer a este hombre que está aquí, de que él fuese mi esposo, y comenzó la oración aún más sobre que Dios nos pudiera conceder este milagro de tener una bebé, una hija específicamente, le pedí una niña, y de poder ser padres, de poder formar una familia. Para este entonces pues los médicos seguían diciendo que era muy difícil que yo pudiese quedar embarazada, ya que el mioma seguía creciendo en mi útero. Luego de esto, el mioma continuó creciendo en mi útero, trayendo como consecuencia, una noche pues me dio un dolor muy fuerte, donde tuve que ser trasladada al hospital y me hicieron una operación de emergencia, donde tuvieron que extraerme el ovario izquierdo. Pues esto fue aún con esto fue aún más difícil pues las posibilidades de quedar embarazada, ya que solamente contaba con un solo ovario. Bueno, luego de toda esta situación, pues comencé a orar aún más y a tener más fe de que Dios es un Dios de lo imposible y que podía aún así hacer un milagro en mí. Comencé a hacer los trámites para operarme, porque los médicos me dijeron que debía operarme para ver si había la posibilidad de que pudieran extraerme solo el mioma para poder quedar embarazada. Pero esto era un riesgo, ya que también había posibilidades de que tuvieran que extraerme el útero completamente. Entonces, bueno, comencé a hacer los trámites, pero el día que me iban a dar la fecha de la operación, exactamente en ese momento, esperando a la doctora, pues hice una oración fuera del consultorio y le dije a Dios y le pedí a Dios que se hiciese su voluntad, que la doctora, que según lo que la doctora me dijera en ese momento, pues yo lo iba a aceptar, y que si era posible la operación y que si lo mejor era la operación, me iba a operar.
pero que si no, que Él tenía la última palabra en mi vida. Bueno, para mi sorpresa, cuando entré a hablar con la doctora, ella me llevó a un lugar a solas con ella y me dice: Solivé, ¿estás dispuesta a esperar por la operación? Es mi recomendación porque lo más seguro es que tengamos que quitarte el útero. Para mí esa fue la respuesta de Dios de detener la operación y de que de seguir creyendo que Él no necesitaba la operación para hacerme un milagro. Entonces en ese momento pues me fui a mi casa, decidí no operarme, decidí seguir creyéndole a Dios y para mi sorpresa pues a 2 semanas después comencé a sentirme extraña, comencé a sentirme mal, comencé a sentirme diferente y hasta que un domingo me dio un dolor muy fuerte en mi vientre, un dolor que nunca había sentido, un dolor extraño y me asusté. Entonces le dije a mi esposo: tengo un dolor muy fuerte. Entonces él me dijo que me acostara, me fui a acostar al cuarto. En ese momento le dije que me dejara sola y le dije a Dios: Señor, si es un bebé que tengo en mi vientre, quítame el dolor y yo sabré que tú has hecho la obra en mí y que estás concediendo mi milagro. Yo no sé qué es este dolor, le dije, pero si es un bebé que ya tú has concedido en mí, entonces quítame el dolor y yo sabré qué es esto lo que está pasando. Bueno, cerré mis ojos, me quedé con los ojos cerrados y no pasaron 10 minutos cuando el dolor se quitó. Salí del cuarto, seguí haciendo mis oficios de la casa y mi esposo me mira de forma extraña porque yo entré al cuarto con mucho dolor y me pregunta: ¿y qué pasó? ¿Ya no te duele? Le comenté, le dije qué era lo que había pasado, cuál había sido mi conversación con Dios y bueno, en ese momento yo dije: Dios ya me hizo el milagro. En esos días pues decidimos ir a hacerme el examen de embarazo. Ya yo estaba segura de que estaba embarazada, yo sabía. A pesar de eso pues fuimos a confirmarlo. Cuando me entregan el resultado era positivo y yo le dije a mi esposo: yo sabía que estaba embarazada porque ya Dios me lo había respondido. Bueno, eso fue una alegría, un agradecimiento a Dios, oramos a Dios, ya el milagro estaba hecho. Sin embargo, pues con principio de mi embarazo fue un proceso porque los médicos seguían diciendo que había amenaza de aborto porque los miomas seguían en mi útero y el espacio en mi útero era probable un aborto porque mi bebé no tenía espacio. Entonces fueron meses de dolor, fueron meses donde estuve hospitalizada con peligro de aborto. Aún así, pues yo le decía a Dios que mi bebé estaba con él, que mi bebé estaba en sus manos, que si Él me lo había permitido era porque Él la iba a cuidar. Y fue todo eso hasta en un momento de que la doctora me dijo que tal vez habría la posibilidad de hacer la cesárea a los 7 meses porque ya la bebé tal vez no podía tener espacio para sus movimientos, que su motricidad no iba a poder desarrollarse. Entonces me preocupé, pero aún así mi oración fue más fuerte aún y yo le dije: Señor, mi bebé va a tener esos movimientos que necesita. Bueno, después de los 7 meses de embarazo mi bebé se movía en la barriga mucho, se movía mucho en la barriga y yo sabía que tenía el espacio para moverse por medio de esos movimientos y cumplí las 37 semanas de gestación, para la gloria de Dios. Cumplí las 37 semanas de gestación, aquí está mi bebé. Fue una cesárea difícil donde mi hemoglobina quedó en 5, pero aquí estoy bien. Llegamos a casa con alegría y en bendición. Estamos alegres porque ya tenemos este milagro que Dios nos concedió. Y bueno, contarles esto es con la finalidad de que sigan creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que Él lo imposible puede hacer lo posible si le creemos. Y sé que Dios sigue y seguirá haciendo su obra en mí. Muchas gracias. Bendiciones. Oímos en ese poderoso testimonio de milagro de vida a una pareja que tenía ciertos problemas, dificultades para
procrear. Pero sin embargo, Dios concedió esa bendición. Dios es poderoso. Por eso la palabra dice en Marcos 11:24, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed y lo recibiréis y os vendrá. Entonces, número uno, tenemos que pedir. A Dios se les pide. Nosotros como padres sabemos que siempre le exigimos a nuestros hijos que no esperen que nosotros adivinemos lo que ellos quieren, que ellos tienen que pedir. Así Dios también pide de nosotros que aún, escúchame bien, aún y cuando tú consideres que eso no se puede dar, pues ahí es donde Dios se especializa, porque Dios se especializa en cosas difíciles. Pide y cree, porque tienes que creer. Nuestros hijos piden cosas a veces imposibles. Quizás hay niños que piden a sus padres que le regalen un vehículo, un carro, y tienen apenas 5 años. Pero sin embargo, ellos esperan que su papá les cumpla. Algunos pueden pedir hasta una nave espacial para ir a la luna, pero el niño cree que su padre le puede. Dios, aleluya, espera que tú creas. Y si nosotros como padres físicos podemos dar y estamos en la disposición de dar, pero tenemos limitaciones, déjame decirte que Dios no tiene límites. Dios les dio una alegría a esta pareja, porque así se llama esa niña, alegría. Y cuando tú recibas tu milagro que estás pidiendo, también vas a obtener una gran alegría. No la niña, por supuesto, la alegría de esa petición, de ese milagro que Dios va a hacer. Pero Dios no tan solo trabaja, gloria a Dios, haciendo milagros de vida, sanidades, gloria a Dios. Dios también obra, gloria a Dios, liberándonos de la muerte. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios y le hemos dicho, Señor, yo quiero que tú guardes a mis hijos? Sobre todo nosotros los padres. Y escúcheme bien, hijos, tengan por seguro que día a día nosotros los padres bendecimos sus vidas, oramos por sus vidas. Nosotros los padres cristianos, antes de dormir o antes de levantarnos, tenemos espacios para ministrarle a nuestra familia. Fue el ejemplo que nos dio Job, gloria a Dios, el cual sacrificaba por sus hijos. Ese es el padre cristiano. Y ¿saben qué? Dios les libra, Dios nos libra por la oración de nuestros justos padres. Y vamos ahora a ver un testimonio de liberación de la muerte, porque Dios responde. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mi nombre es Ana Fernández de Francés. Vengo a testificar de que cuando oramos, Dios nos guarda, Dios nos protege y Dios es nuestro guardador. Dios me le bendiga, mi nombre es Samuel Francés. Vengo a contarle lo grande que es Dios. Cuando oramos a Él nos sigue guardando. Es un constante testimonio de que un día en la mañana muy temprano salimos, nos encomendamos a Dios, a Barquisimeto, y bueno, y Dios se glorificó porque ese día hubo para el transporte, no sabíamos, y mamá se iba a hacer unos exámenes, y bueno, buscamos la manera de cómo venirnos de regreso, y bueno, gracias al Señor Dios proveyó un carro, y en ese carro pudimos venir. El Señor se metió por la parte de la circunvalación, pero el carro tenía como un ruido, y yo, no es normal, decía el Señor. Pero lo más importante es que yo dije, bueno, si Él conoce el carro debe ser así. Y bueno, seguimos, de repente suena una pieza así como se partiera, y el volante lo gira, y no, el carro sigue derecho. Y impactamos más o menos como a 50, 60 kilómetros por hora contra un poste. Él trató de frenar, pero bonito el carro que se fue chateó y chocó. Y bueno, de ahí yo perdí un poco el conocimiento, unos minutos, y luego me desperté. Luego vi toda la escena que había sangre, el chofer tenía algunos rasguños, ¿no? Y bueno, un señor, gracias a Dios pasó un señor que vive aquí en Quibdó, y entonces él se paró, pues.
y bueno, y gloria a Dios nos conoce a nosotros y Él fue el que ayudó a sacarnos del carro, pues. Entonces yo ahí sí tenía el conocimiento, yo mismo me paré y todo, pero sí uno de los que andaban ahí, bueno, una señora murió porque sufrió el corazón. Y bueno, yo me paré, yo no me dolía nada, simplemente algunos rasguños. Esperamos la ambulancia no llegaba, pero al final llegó fue un convoy. Ese convoy nos llevó al Pastor Oropesa y en el Pastor Oropesa, gracias a Dios, nos atendieron de emergencia. Y bueno, yo al principio no tenía nada, la que estaba más grave era mi mamá y la otra señora que andaba con nosotros. Y bueno, a mí como a las 4 de la tarde me empieza como un dolor de estómago. Y yo, ¿qué será? Le digo a mi hermana que andaba ese día ahí. Y entonces me dice la doctora. Entonces le dice, bueno, vamos a hacer un eco abdominal. Me hacen el eco abdominal y entonces ven que hay como hay sangre, como ver la sangre adentro de mi estómago. Entonces dice, si me ha comido, le digo, no, muy temprano en la mañana. Entonces era una laceración de hígado cuando ellos ya hacen el eco. Y bueno, me vuelven a traer el Pastor Oropesa y entonces ahí sacaron los 2 litros de sangre que había, me hicieron una operación de emergencia. Lo tremendo es que no se contaminó ningún órgano y todo salió bien, para la gloria de Dios. Luego que nos trasladaron al Pastor Oropesa, me operaron desde las 11:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde y el diagnóstico del traumatólogo fue luxación bilateral de cadera y derrame interno debido al impacto del choque. También que iba a durar tiempo sin caminar, o sea, iba a tardar para poder caminar, pero Dios en su misericordia se glorificó y a la semana de que comencé la terapia, dejé la silla de ruedas, a los 15 días dejé la muleta y ya al mes caminaba sin muleta y sin agarrarme, porque era también quien me ayudaba. Entonces, es un testimonio de cómo Dios te guarda, de cómo Dios te cuida cuando confiamos en Él y depositamos nuestra confianza en Dios. Así que esperen y confíen en Dios, encomiéndense al Señor cada vez que salgan de sus hogares. Dios les bendiga. ¿Sabes qué? Después de ese poderoso testimonio de mi hermana Ana de Francés y su hijo Samuel, déjame recordarte unas palabras en el Salmo 18, versículos 3 al 6, que dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Día a día tenemos batallas contra la muerte. Día a día la muerte acecha. El enemigo tratando de desaparecernos de esta vida. Gloria a Dios. Pero ¿saben qué? El salmista decía: invoqué a Jehová, quien es digno de ser alabado. Adoraba a Dios. ¿Por qué? Porque día a día vivimos es por Dios. Y Dios tiene el control, la cobertura de toda nuestra vida. Y fijémonos bien que dice allí que me tendieron lazos de muerte, me rodearon ligaduras de Seol. Pero en la angustia el salmista dijo: invoqué a Jehová. He allí la importancia de la oración temprana, muy temprana, antes de levantarnos, antes de ir a hacer las actividades. Qué bueno es orar a Dios, porque cuando tú oras a Dios, encomiendas a Jehová todas las cosas que vas a hacer en el día y Dios ha de responder. Podrá el enemigo levantarse con ligaduras de muerte, te puede rodear, aleluya, ligaduras del Seol, lazos, pero Dios te dará la victoria
porque tú has invocado el nombre de Jehová. Ellos estuvieron al borde de la muerte, pero qué maravilloso cuando vimos cómo Dios les sostuvo en esta vida, y hoy por hoy Ana sigue sirviendo al Señor y Samuel se casó, tiene su bebé, gloria a Dios, su esposa, su hogar, y sirve también a Cristo como líder de nuestra iglesia. También, gloria a Dios, saben que hay una oración que nunca nos falta a ningún cristiano. Todos nosotros los cristianos tenemos, aunque sea a alguien en la familia que no ha creído en Cristo Jesús. Y nuestro deseo siempre es fervientemente orar por la conversión de nuestros familiares. El testimonio que ahora vamos a oír tiene mucho que ver con esto. Disfrutemos de ese poderoso testimonio y aprendamos también de él. Dios me les bendiga. Hoy estamos aquí para decirles a ustedes mi testimonio. Mi nombre es Margarita de Mendoza, conocida como la hermana Margot, y estoy acompañado con mi hijo Juan Simón Mendoza. Y estoy aquí para decirles a todos ustedes cómo Dios obró en mi hogar cuando yo clamaba a Él por la conversión de mi esposo. Y Él me oyó en el tiempo de Él, pero me oyó. Y tuve muchas personas que me daban muchos consejos. Estuve con la hermana Marixa cuando ella me dijo que oraba mucho por su esposo, que tenía como 19 años, y eso a mí me sorprendió mucho, porque yo le dije a ella, ¿cómo voy a durar yo tanto tiempo para esperar que mi esposo llegue a los pies de Cristo? Pero todo en la fe y en la oración que uno le ponga a nuestro Señor. También estuve el consejo del hermano Marco, que me aconsejó que ministrara a ese hombre, ese varón que iba a ser de Dios. Él me salía todos los domingos, se perdía de mi casa para tomar, y él se ponía muy elegante y me decía, ¿cómo te ves? Yo ni lo miraba, pero el hermano Marco viene y me dice que le diga cosas bonitas. Bueno, estás bello, y así te vas a poner para ir a ver a nuestro Señor Jesucristo, a alabarlo en la iglesia. Y él me respondía, amén. Bueno, me metí en oración y ministraba a ese hombre, bueno, como si no tuviera idea. Y yo esperaba que él se dormía. Cuando él acababa de dormir, yo lo ministraba y le recitaba el versículo Juan 3:16 para ponerlo en las manos de Dios y para asegurar esa vida, esa alma. Y una de las cosas que me llamó más la atención cuando estábamos en oraciones, viene un día él tomado y me dice, ¿qué me estás haciendo? Entonces lo único que yo estoy haciendo es orar, clamarle a Dios por su alma. Viene él otro domingo tomando, viene y me dice que está tomando y que ya no le provoca, que siente asco. Tú me estás haciendo algo. Estamos orando en la iglesia y en la iglesia me están ayudando por usted. Vino un día que me sorprendió mucho porque fue a un grupo familiar de la iglesia Luz y Vida y le gustó y siguió yendo. Una semana antes de llegar a los pies de Cristo, él tenía en la mente el tema de una canción que dice, libre, tú me hiciste libre. Esa semana andaba con esa canción. Entonces viene el grupo familiar y se retira de donde estaba, en la vecindad donde estaba, y él se puso muy triste. Bueno, me dice, a lo mejor no me toca ir hoy, pero bueno. En ese momento él se va para allá y ese día lo invitaron y él se fue y pudo recibir a Cristo en su corazón. Y ese hombre me llegó ese día de verdad que transformado, lloró, y ese día fue alegría para mi casa y para mi familia. Entonces ahora ya somos dos. Entra en la batalla peleando por las almas de mis hijos. Y yo te digo a ti, mujer, a ti, varón, por tu esposa, por tu esposo, si no están ahí, que busquen en la oración, que clamen al Señor, que Dios responde nuestra oración, pero tiene que ser en el tiempo de Él. Entonces estamos orando que Dios va a clamar, y este es un testimonio para muchas mujeres que no tienen a su esposo al lado ahí en la iglesia, pero confíen en Él, que Él hará.
Iglesia, voz que clama en el desierto. En una oportunidad, un hermano en la fe me decía que nosotros no debíamos de orar por la salvación de nadie, pues cada quien tenía que dar el paso de fe. ¿Saben qué? Eso cayó, golpeó mi vida y me trajo a la meditación de la palabra, porque siempre he pensado que el cristiano debe orar conforme a la palabra. Y vino este texto, Lucas 23:34, dice, y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Jesús en la cruz del Calvario oró por aquellos que le estaban haciendo daño. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Saben? El pecado de nuestra familia afecta nuestra vida espiritual y nos tiene que afectar porque nosotros queremos que ellos también puedan disfrutar de la vida nueva que nos da Cristo en su palabra, que nos da Cristo a través de la conversión. Y oramos. Y te digo, no ceses de orar por tu familia. Algunos cristianos dicen, mi hijo está bajo la promesa, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esas palabras las recibió el carcelero de Filipo. No quiero borrar la fe de nadie que tenga fe en que esa es una promesa para usted, si usted se apropió de esa promesa. Pero déjeme decirle que cada uno debe dar el paso de fe, que Dios no está obligado a salvar a nadie que no confiese su nombre por ser hijo de algún cristiano. Debemos trabajar por nuestra familia, debemos predicarle y debemos de orar. ¿Para qué? Para que la venda que tapa los ojos de ellos de la realidad de la palabra caigan, para que las potestades que los amarran a las tinieblas caigan. Debemos orar. Cristo dio el ejemplo, por eso no creo en eso que dijo ese amigo mío, que no había por qué orar por la salvación, porque ya Dios había hecho lo que tenía que hacer, que era la gente, que sí, la gente tiene que dar el paso, pero nosotros tenemos que seguir orando por nuestros familiares. Yo he visto también la respuesta a mis peticiones, porque hoy por hoy, siendo que mi familia es católica practicante, dentro de ellos puedo contar a varios, ya no soy el único, hay varios que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Las redes sociales en estos tiempos se han convertido en nuestros mejores aliados para compartir la palabra del Señor. Mira, hice una imagen para publicarla en el grupo de la iglesia. Ahora qué bien, voy a buscarla para comentarla, darle me gusta y compartirla. Porque haciendo esto, tú y yo podemos alcanzar muchas personas a través de las imágenes y videos que se comparten para bendecir. Así que búscanos en las redes sociales como Voz que Clama Keyboard en Facebook, Instagram, YouTube y disfruta de nuestro contenido y compártelo. Sí, vamos a invadir todas las redes sociales con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Facebook, dale me gusta. En Instagram, síguenos. En YouTube, suscríbete y activa la campanita. Dale me gusta a Jesucristo. Decía que hace falta la oración, y mi hermana Margot vio la bendición de la oración, pero hay otra parte que es dar el paso de fe, y para dar el paso de fe se necesita alguien que predique. Por eso Pablo dijo, ¿y cómo creerán si no se les predica? Pero ¿saben qué? Cristo nos enseñó una oración. Lo que te digo ahora es porque lo enseñó Cristo. En Mateo 9:38 Jesús dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fue Cristo mismo el que se encargó de pedir que orásemos porque Él levante hombres y mujeres que trabajen en la obra. Y los que trabajamos en la obra debemos predicar. No nos puede detener esta cuarentena. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia no está cerrada. Cometemos un error al decir cerraron la iglesia. No, la iglesia no está cerrada. Pablo mismo estaba encarcelado y Pablo mismo pudo decir, el evangelio no está encarcelado.
y aún encarcelado, Pablo pudo confirmar los creyentes que él mismo se había y pudo ganarse a muchos otros para Cristo. Sigamos entonces esa petición, pidamos al Señor de la mies, y yo quiero que compartamos este testimonio de mi hermano Alfredo Torrealba. Dios le bendiga. Mi nombre es Alfredo Torrealba. Ya tengo 11 años en el Señor. Me convertí en el año 2009, 1 de agosto. Recuerdo que era un día jueves. El lugar fue el estadio Darío Urdaneta. También recuerdo claramente el pasaje bíblico en la región de los Gadarenos. Un hombre allí con un espíritu inmundo que estaba atormentado. En ese pasaje bíblico, Dios me llamó. Me convertí esa noche y desde entonces comencé a asistir a la iglesia a la que actualmente me congrego, y comencé entonces a orar. Y quiero resaltar esta palabra: cuando oramos, tenemos una relación de intimidad con Dios, personal, peticiones que son respondidas. Desde allí es cuando comienza nuestro corazón a latir por ese llamado, por ese servicio en la obra. Esa es mi experiencia con Dios a través de la oración, que es muy importante. Comencé a prepararme en la parte ministerial dentro de mi iglesia. Comencé a sentir que era más allá lo que Dios quería que yo caminara con Él, para mostrarme cosas grandes y poderosas que Él iba a hacer conmigo, y que actualmente también lo está haciendo. Fui al seminario a prepararme por llamado de Dios. Allí estuve muchas luchas y pruebas, pero también pasaron cosas sobrenaturales. Ver cómo Dios literalmente paga una matrícula a través de una persona. Ver cómo Dios provee y usa gente que no son cristianas para pagar los pasajes. Y ver cómo Dios usa gente de su pueblo para pagar un almuerzo, una comida. Y comencé a tener relaciones con hermanos pastores que están al frente de obra. Ellos comenzaron a hacerme invitación para predicar. Comencé yo entonces a orarle a Dios para preparar cada sermón, de cada experiencia de mi vida. De verdad que cuando preparo cada sermón para predicarlo y hablar de Jesús, es algo que me apasiona. El ministerio es algo de honra, es un privilegio que Dios nos hace, que nos escoge de en medio de tantas personas para que ahora hablemos de Él. No tiene comparación. Quedan cortas las palabras que pueda decir acerca de lo que es el ministerio. Y hablando de ministerio, tengo un llamado pastoral en la cual ya he tenido experiencia con grupos familiares, y también he tenido experiencia durante 4 años al frente de una obra acá mismo en el municipio Jiménez. Allí puedo decir que la experiencia es algo sobrenatural, porque se le puede dar palabra de aliento a la gente, a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Y también he estado en campañas evangelísticas, un mensaje evangelístico, he visto milagros, la mano de Dios poderosa. Estoy muy agradecido de Dios por este llamado, un llamado pastoral, un llamado en el cual estoy seguro, es algo latente dentro de mi corazón cada día, algo que toca lo más profundo, las fibras de mi corazón, en la cual oro a Dios a diario por lo que las plantaciones de iglesia, oro a Dios para que Él me use, y oro a Dios
para tener una relación de intimidad con Él. Le doy gracias a Dios entonces por el llamado al ministerio y le doy gracias también a la gente que me han apoyado para mantenerme en el ministerio. Dios les bendiga y Dios les guarde. Alfredo Torrealba, uno de muchos ejemplos de la oración de la Iglesia del Señor para que Dios envíe obreros. Entonces, cuando tú oras para que Dios envíe misioneros, levante pastores, traiga evangelistas, cuando tú oras para que Dios levante maestros, gloria al Señor, y profetas, tú estás orando, gloria a Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y hoy, y aún yo me considero la respuesta a una petición de una iglesia. Gloria a Dios, pues sirvo al Señor. Y servimos porque queremos, aleluya, lo que el Señor quiere. Y lo que el Señor quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Y es allí el milagro más importante cuando nosotros oramos, ver la conversión de las personas. Y eso fue lo que sucedió en Juan y Sorelis. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, mi esposa María Sorelis Rodríguez. Somos miembros activos de la Iglesia Voz que Clama en el Desierto y queremos contarle un poco de nuestro testimonio, de cómo llegamos al Señor en el año 2009. Conocimos al Señor en un trayecto de enseñanzas que nos daban unos hermanos y habían personas, miembros de la iglesia, como el hermano Ángel Márquez, como Carolina Francés, como Lucy Mar Díaz. Siempre tenían pendiente oración por nosotros. Y pues en aquel entonces mi esposo andaba en santería. Era una persona errada, idólatra, y de igual manera yo. Era una persona que si era de pelearle a Dios, pues le peleaba lo que yo quisiera. Y a través de esas personas, que Dios las bendiga en donde estén ahora, pudimos tener el privilegio de conocer a Jesucristo. ¿De dónde nos sacó el Señor? Por lo menos a mí de la idolatría, de santería, de espiritismo, porque en la casa todo eso se practicaba, tanto como espiritismo, tanto como santería. Y fue la venda quitada de mis ojos cuando empecé a escuchar la palabra del Señor, que nunca tuve a alguien de que me hablara del Señor, pero sí hubo gente que oraron por mí, ¿verdad? Que no le importó el verme un hindé, el verme vestido de blanco, y simplemente me hablaban de la salvación que daba el Señor a mi vida. Y entonces fue a raíz de eso que llegamos a los caminos del Señor. Luego de que conocimos al Señor, iniciamos el taller de matrimonio para toda la vida. Y por medio de esas enseñanzas logramos llegar a nuestro matrimonio, porque ninguno queríamos casarnos. Y gracias a esa enseñanza, a las 3 enseñanzas que allí recibimos, pues fuimos llamados al matrimonio de parte del Señor, y hasta el día de hoy, para la gloria y honra de su nombre, somos líderes activos del ministerio de la familia que integra la Iglesia Voz que Clama en el Desierto. Igualmente, como hubieron gente que oraron por nosotros oramos por gente que también ahora también están recibiendo palabra del Señor por las oraciones. Por eso que la oración es eficaz y recibe una respuesta, porque así como se hace una cadena, así como oraron por mí, uno tiene que hacerlo por otras personas, familiares, amigos, para que también lleguen a los caminos del Señor. Bueno, lo que dice mi esposo respecto a la oración, de verdad que es de vital importancia, sobre todo cuando ya somos casados, porque lo que está diciendo él, verdad, que así como oraron por nosotros, nosotros hoy en día hemos orado por otras personas, y para gloria del Señor ellas han sido alcanzadas para la salvación, igual que nosotros. Y que otra cosa es muy importante que les quisiera decir para despedirnos de acá, ¿verdad? Que es muy importante que como matrimonio oremos juntos. ¿Por qué? Porque por medio de la oración hay respuesta, por medio de la oración hay salvación para muchos,
y por medio de la oración suceden milagros. ¿De qué manera? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que todo lo que pidiéramos en oración creyendo vamos a recibir. Y nosotros tenemos pruebas y respuestas fehacientes de que eso es verdad. Porque incluso la casa que logramos adquirir hace 2 años fue por medio de oración. Nuestra casa es una viva respuesta de oración. Así que les motivamos a que como equipo de una sola carne, como familia, tengan ese encuentro con el Señor todos los días de motivarse a orar. Es lo que nos mantiene en comunión diaria con nuestro Señor Jesucristo. Juan y Soreli, mis amigos, mis hermanos, mis ovejas, gloria a Dios. Y qué bendición ver cómo Dios ha obrado en sus vidas, cómo ellos a medida que ha avanzado el tiempo se han santificado cada día más para el Señor. Qué bendición, pues son la respuesta a nuestras oraciones por la conversión, y así como ellos dentro de la iglesia hay personas que han sido convertidas y hoy en día no adoran dioses muertos, adoran a un Dios vivo. Antes vivían una vida mal, con sentimientos totalmente negativos, resentidos con la sociedad. Hoy en día son personas felices que alaban y glorifican al Señor. Matrimonios destruidos que son restaurados, gloria a Dios. Jóvenes que marchaban a la deriva sin ningún rumbo, hoy tienen una vida que tiene un fin, tienen una meta y tienen un propósito. Esa es nuestra vida en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero cerrar con lo siguiente. Quiero dar algunos consejos muy sencillos y los he llamado 5 dedos de la oración. Los 5 dedos de la oración. El primer dedo es que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Cristo dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Número 2, debemos estar a cuentas con Dios. Ningún hijo le pide a su padre estando enemistado con él. Primero se arrepiente. Por eso Jesús en el Padre Nuestro dijo: y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El tercer dedo es: debemos esperar en la voluntad de Dios. No oramos para que Dios haga lo que nosotros querramos o nos dé la santa voluntad nuestra, sino para que Dios haga su voluntad. Hágase tu voluntad, dice el Padre Nuestro. El cuarto dedo es: debemos orar conforme a la palabra de Dios. Hay una exhortación en la palabra de Dios, dice: pedid y no recibid porque pedís mal, porque ustedes piden para sus propios caprichos, dice una versión. A veces estamos pidiéndole a Dios cosas caprichosas, pero debemos pedir a Dios conforme a su palabra, como el ejemplo que les ponía acerca de pedir obrero o pedir ministro. Y en quinto lugar y último, debemos orar constantemente. Pablo le dijo a los tesalonicenses: orad sin cesar. Bien, hemos compartido con ustedes esta maravillosa palabra, gloria a Dios, con estos testimonios de fe. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes alguna lucha, alguna dificultad? Vamos a ponérsela a Dios. Vamos a orar antes de finalizar nuestro programa y pon tu petición delante de Dios. Mi esposa y yo somos testigos del poder de Dios. Y un día alguien nos dijo: ¿qué pide usted? Y yo le dije: un muchacho, porque no teníamos hijos. Y Dios nos concedió no 1, sino 2 y aún 3. Dios me les bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre amado, por tu inmenso amor y misericordia. Te pedimos, oh Señor, que tú bendigas, Padre amado, a tu pueblo y aún a los amigos que están allí, Dios de la gloria. Te pedimos, Señor, por aquellos que hoy reconocen, Señor, oh Dios mío, Señor, su vida alejada de ti. Te pedimos, oh Señor, que tú perdones sus pecados. Dios mío, cambie sus vidas. Dios mío, los reconciliamos contigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Perdónale sus maldades, mi Dios, perdónale sus pecados. Bendice a la familia cristiana. Obra conforme a tu voluntad y propósito en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga y hasta el próximo programa. Bendiciones, iglesia. Cuando oramos, Dios suple. Recibimos paz. Suceden milagros. Hay sanidad. Cadenas se rompen.
Dios bendice. Dios responde. Mis cargas se van. Suceden cosas maravillosas. Hay salvación. Hay libertad. Dios transforma. Dios escucha. Llegamos a ustedes gracias a Familiar TV y Familiar 97.7 FM. Director General Saturnino Morillo. Gerente General Bexaida de Calvo. Producción y montaje Rebeca Morillo. En los controles Rebeca Morillo. Acéptame, dame una chance más, por favor yo te lo ruego, dame una oportunidad que yo quiero seguirte a ti, ya no quiero estar mal, te prometo desde ahora, serás quien guíe mis pasos hasta el final. Seguiré, ya no quiero estar mal.